Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl, donde vamos a estar analizando varios temas, la encuesta CEP por de pronto, con todos los elementos que permiten hacer un análisis respecto de en qué está la ciudadanía, respecto del proceso constituyente, cuáles son los temas más importantes, en fin, varios puntos ahí que vamos a estar analizando. Por cierto, también las elecciones en Argentina, los efectos que tiene también para el resto de la región, para América Latina, para nuestro país, cómo van a estar las relaciones ahí bilaterales. Sabemos que Milei no tiene muy buena relación, sin duda, con Gabriel Boric, es decir, no tiene ninguna relación, pero además ha tenido expresiones bastante, digamos, poco amables, si ustedes quieren, ¿verdad? Por lo tanto, ahí está por verse quién va a ocupar el cargo de embajadora o embajador en Buenos Aires. Y, por cierto, también vamos a hablar del caso Hermosilla, porque sin duda que este tema sigue teniendo varios elementos de análisis. Y vamos a pasar a conversar entonces a esta hora con nuestro editor del newsletter político, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Buenos días. Muy bien, Mirna, ¿cómo estás tú? Bien, pues, Juan Diego, partamos por tu newsletter donde tú haces todo un análisis respecto del caso Hermosilla y sus efectos políticos. A ver, partamos por ahí. Mira, en el newsletter del domingo, del sábado, que se envió a los suscriptores el sábado, uno de los puntos que destacamos nosotros es que los Hermosillas están de alguna manera armando o hablando del tema del complot, ¿no? De que esto hay un complot político, de que hay hablan de las profundidades, curas, ¿no? Respecto a que están involucradas en esto, lo que es bastante ridículo si tomamos en cuenta que aquí los delitos los cometen ellos, o los comete Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, con Sauer, en una conversación en donde se hablan muchos de sobornos, de pagos irregulares a gente del Servicio de Impuestos Internos, pagos a la CMF. Entonces, pero es interesante ver que ellos estén hablando de complot. ¿Qué es lo interesante? Y que estuve ayer hablando con un abogado involucrado en este caso, es que la tesis de ellos es que hay alguien que compra la grabación de Leonarda Villalobos, ¿no? Según este abogado, de uno de los importantes clientes que tiene, aquí no hay compra de grabaciones. Y lo que me llamó más la atención y que les cuento a ustedes es que me dijo que había muchas más grabaciones. O sea, la grabación que escuchamos no es la única que existe. Leonarda, al parecer, grababa todas las conversaciones o reuniones que tenía. Hay todo un análisis respecto a... Y ahí yo creo que todavía no logramos tener la hebra, ¿no?, de las razones que tuvo Leonarda para entregar esta grabación. Al parecer, Leonarda estaría muy molesta porque se habrían entregado una cantidad de facturas falsas de su empresa Comerce, una cifra bastante importante, que ahora no recuerdo, pero que le involucraría a su empresa, y que es esa la molestia y el malestar que le genera a ella entregar esta grabación, ¿ya? Hoy día sale en El Mostrador, está un artículo en detalle sobre ese punto. Lo interesante, y que hay otro punto que me ha llamado la atención, fíjate que me decían muchos penalistas, es que es raro que Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, asuma la defensa y permanentemente pida disculpas y reconozca que hay delito. Los penalistas me han señalado que es muy raro que un defensor esté reconociendo estas faltas. A lo que voy es que la familia, estos dos hermanos Hermosilla están bastante complicados, sin lugar a duda. Hay una molestia, o sea, hay una preocupación, algunos dicen bastante, que como Juan Pablo Hermosilla, al asumir de alguna manera la existencia de un delito, está también tratando de limpiarse él un poco de lo que podría de la mancha que podría tener este hermano involucrado en el caso. Hay un detalle también interesante, fíjate que hubo dos penalistas que intentaron o conversaron la posibilidad de defensa de Luis Hermosilla. Uno es Gabriel Saleasne, un cercano a Lucho Hermosilla, y el otro es Samuel Donoso. Ambos habrían señalado que no tenían tiempo para hacer la defensa.
y es por eso que habría recaído en el hermano. Hay otro punto, Fede, interesante, y que es cuando tratamos de analizar cuáles eran los efectos que podía tener este caso que ha remecido a todo el ambiente político y de negocios en Chile, es cuál es el efecto que podría tener en el plebiscito del 17 de diciembre, en donde se vota a favor o en contra de la propuesta constitucional que presenta el Consejo Constitucional liderado por el Partido Republicano. Cuando conversé con el comando en contra, el comando oficialista, podríamos decir, ellos estaban bastante eufóricos, hay que decirlo. Eufóricos en el sentido de que creen que Luis Hermosilla es un rostro, es una de las personas que hizo público su voto a favor con una carta del Mercurio junto a otros abogados. Entonces que el personaje en sí podría ayudar a ¿cómo se llama? A apoyar el en contra que propone o propicia el oficialismo. En ese sentido, es bastante interesante, bueno, como te decía, esto es el análisis que hacen en el comando del en contra. Hablando con republicanos, ellos señalan de que ellos no están de acuerdo con este análisis, creen que el caso Hermosilla es un caso que los favorece a los a favor porque demuestra de la necesidad que hay de cambiar todo lo que está ocurriendo. O sea, y que una nueva constitución podría ser esa motivación de cambio, esa capacidad de cambio, porque ellos dicen que esta constitución es una constitución que ataca de manera más directa a la corrupción, principalmente con una fiscalía supranacional, con la imposibilidad de los funcionarios públicos acusados de corrupción de ejercer cargos públicos de por vida, y con un cambio en el Poder Judicial. Ese es el análisis que hacen ellos, no sé, pero vamos, vamos a ver, la encuesta CEP de alguna manera arroja otras luces. A ver, dame un segundito para hacerte un par de puntos ahí. Bueno, da lo mismo ahí quienes se quieran, digamos, traer agua a su propio molino, si el a favor o el en contra. Yo diría que el caso Luis Hermosilla, evidentemente que tiene vuelo propio, es un caso en sí mismo. La teoría del complot es absolutamente ridícula. ¿En qué sentido? En que, tal como tú señalabas, da lo mismo si acá hubo alguien interesado en comprar, vender, usar. Ese es está en un segundo plano el tema de por qué el audio y todo lo que significa el que se haya filtrado. La pregunta es, ¿todo lo que el audio dice es verdad? Es decir, aquí tenemos dos instituciones importantes del Estado de Chile, como es la CNF y el Servicio de Impuestos Internos, están involucrados sus funcionarios o algunos de sus funcionarios en actos graves de corrupción. Solange Bernstein ayer lo decía en el Congreso, decía: si hay alguno de los funcionarios de la CNF, al menos eso no ha tenido ningún efecto, porque la CNF ha sido súper radical en amonestar y en sancionar todo lo que está involucrado en esta historia de los hermanos Sauer, ¿no es cierto?, de estas facturas fraudulentas o ideológicamente falsas, y hay varios otros temas que podríamos seguir conversando en otro minuto. Pero lo otro tiene que ver también entonces con lo que está de fondo, es decir, si esta es una máquina para operar, que esta no era la primera vez que lo hacían, si se pagó o no se pagó, qué pasa con esta caja negra, etcétera. Juan Diego, no sé si tú estás de acuerdo ahí, pero sí, yo creo que eso es, no nos perdamos en lo esencial, o sea, si eso es lo más importante, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo contigo, Mirna. Es ridículo hablar de complot y concentrarnos en complot. Ojo, que aquí yo siempre comparo este caso con lo que ocurrió, no sé, la gente más joven tal vez no lo conoce, pero el caso de la Kioto, en donde Sebastián Piñera maltrata o habla en términos bastante peyorativos sobre Evelyn Matei. Todo el mundo pensó, ese es un caso en donde el origen de la grabación terminó siendo más importante que lo que decía la grabación. Ahora, lo que decía la grabación del caso Kioto de Piñera en 92 es una grabación donde no habla de delitos. Ojo, y obviamente aquí lo que hubo importante es que hubo una operación de inteligencia militar para hacer la grabación. Entonces, ¿me entiendes? Ese es un caso en donde el origen de la grabación fue relevante. En este caso yo no creo, y coincido contigo, en que haya importancia en donde si pagaron o no pagaron por la grabación. Al parecer no pagaron, pero como dices tú, el punto es otro, no es hablar de... Oye, Juan Diego, qué bueno que tocas ese punto. Yo era muy joven en esos años y yo precisamente me tocó reportear el caso Piñera Gate. El caso, ¿no es cierto?, de la filtración de este audio. Yo ahí coincido absolutamente. O sea, el fondo de lo que él decía no tiene, o sea, en ningún caso constituía delito, pero
que se haya ocupado a un agente del DINE para interceptar la conversación privada de una persona en ese momento, no sé si era senador, creo que era, ¿no es cierto? Claramente. O sea, eso sí que era grave y por lo tanto ahí sí, te encuentro toda la razón, ahí sí que el origen del audio es relevante. Lo que pasa es que este audio tiene elementos constitutivos de delito. Entonces, por eso que es tan relevante. Ahora, volviendo a Juan Pablo Hermosilla, esto de pedir disculpas, dar entrevistas, asumir que hay delitos, bueno, me imagino que también es porque pareciera ser irrefrenable lo que aquí va a generar la publicación de este audio. Y yo he hablado también con abogados, Juan Diego, que me dicen lo siguiente, me dicen, mira, independientemente de la ley de delito económico, si la ley de delito económico, ¿no es cierto?, entra en vigencia después de la comisión de estos hechos, delitos, aquí, de todas maneras, por la ley de soborno y cohecho, las personas que están involucradas en esta conversación, si se prueba que efectivamente se pagó a funcionarios públicos, arriesgan a lo menos, me decían, prisión preventiva. Claro, ahí hay un punto interesante, Fede, que te voy a contar, y que conversando con abogados también, pero dos cosas, ¿no? Que tú señalabas un punto muy importante, Mirna, que era el hecho de la constitución de delito. Aquí, mira, en el mundo tanto de los abogados como a nivel de Estado, hay una gran preocupación. Lo más sensible a todo es los CMF, ¿no? Que es de alguna manera, porque el Servicio de Impuestos Internos señalan, mira, habían antecedentes que hablan de posibles, posible corrupción. Pero si la CMF está involucrada en esto, y en eso fue muy importante lo que dijo Bernstein ayer, la presidenta de la CMF, de la Comisión de Mercado Financiero, el punto es que nadie pensó ni piensa que la CMF es una institución corrupta o que haya alguna posibilidad de comprar funcionarios. Y en ese sentido hay que señalar, la CMF es tocada en las grabaciones porque se menciona muy brevemente, Luis Hermosilla menciona a Andrés Montes, que es el fiscal de la CMF. Es una mención que no sabemos, es muy probable que la mención sea una manera de jactarse de sus contactos. No sabemos si existió esa reunión con Andrés Montes, pero lo que dice Bernstein, y que es muy importante, es que la CMF ha demostrado que ha hecho la fiscalización y ha aplicado las sanciones correspondientes. Es decir, no se habría favorecido a Sauer y a todo a la empresa de factoring, ni a la agencia, ni a la corredora de bolsa, con fallos que fueran favorables a ellos. En ese sentido, es importante. Juan Diego, tú en tu newsletter también haces una especial mención al perfil de Leonarda Villalobos y averiguaste algunos temas que son bien, ¿cómo decirlo?, bien bizarros. A ver, cuéntanos. Sí, no. Mira, ella a mí me parece el personaje más interesante y yo creo que nosotros conocemos quién es Luis Hermosilla, hemos escuchado hace mucho tiempo el perfil de Sauer, dado los problemas, pero yo no conocía a esta persona que se llama Leonarda Villalobos. Leonarda Villalobos es un personaje muy extraño, no puedo decir extraño, porque todos somos extraños, pero es un personaje peculiar. Y yo la anécdota que cuento y que la confirmé varias veces, la confirmé con gente que trabajaba con ella en el Ministerio de Educación, es que ella trabaja en el Ministerio de Educación, viene del gobierno de Piñera, del primer gobierno de Piñera, y luego sigue con el gobierno de Bachelet. Y es ahí en el Ministerio de Educación donde ella tiene problemas con una compañera de trabajo. Y esto está, como te digo, lo confirmé con 3 diferentes fuentes. Y ella lo que hace, cuando tiene ese problema con la funcionaria, ella lo que hace es colocar pipí en la taza de té que estaba tomando ella. Y se lo coloca, ¿me entiendes ahí? Esto fue un gran problema, fue una polémica bastante grande que se logró comprobar porque habían cámaras en donde ella aparecía con la taza de té llevándola, ¿me entiendes? Lo que demuestra el personaje. Pero espérate un rato, o sea, ¿cómo se logra determinar que lo que ella le agrega al té es pipí? Su orina, me imagino, obvio. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, el caso... Mira, a mí fue bastante impresionante porque a mí me llegó yo decía, ¿cómo puedo confirmar? Y a ver, la verdad que tengo que ser honesto, dudé colocar este elemento, me parecía realmente bizarro, como decías tú, bastante ordinario todo, pero lo que pasa es,
lo que me pareció interesante y por lo cual yo lo agrego en el newsletter es porque te da un perfil del personaje, ¿me entiendes? Es un personaje Claro. Que tenía bastantes conflictos internos. Mira, yo hablé con varias personas que trabajaron con ella. Era un personaje de un carácter muy extraño. Lo vemos en la grabación. Ella es una persona que utiliza un lenguaje bastante soez, bastante grosero, permanentemente, se jacta también de cosas. Y ella es como está siempre. A mí lo que más me impresiona de la grabación es cómo Hermosilla la utiliza ella. Bueno, la utiliza ella para confirmar todas las solicitudes de dinero que él hace, ¿no? Juan Diego, dame un segundo, pero para ser súper justos aquí, el lenguaje soez y grosero es de los tres, así no le echemos la culpa no, solo obviamente, a Leonarda Villalobos, porque aquí las 4 ucranianas, las 3 polacas, las 2 argentinas y todas en pelota, eso no viene de Leonarda Villalobos, esa viene de Luis Hermosilla, uno de los abogados más respetados hasta el día antes de la filtración de este audio de la plaza, así que esto también para dejarlo. Sí, absolutamente, justo, estoy absolutamente digamos. de acuerdo. Lo que pasa es que ella es muy, a mí me impresiona, o sea, como te digo, te insisto, yo no la conocía a ella. Uno sabía de Rueda Hermosilla, sabe de Sauer, pero bueno, y ella tiene una asociación muy rara. Ella, ojo, ella en el Ministerio de Educación conoce a su marido actual, que es Angulo, que es a su vez socio de Ezequiel Silva, exdiputado, y es ahí donde se arma como una trenza. Claro, se arma una trenza entre ellos, que es la que luego la vemos como se difumina, ¿no? Yo hablé con Ezequiel Silva, y socio, negó todo tipo de sociedad. Angulo fue echado del Ministerio de Bienes Nacionales, donde trabajaba como asesor. Ella obviamente yo creo que está sin trabajo actualmente, ¿no? Y está dando declaraciones muy largas, y fue la que es un punto importante, que digamos que ella reconoce públicamente en la declaración que ella entregó la grabación. Y que grabó. Y la pregunta es por qué. Mira, sí, también es súper interesante ahí saber por qué grabó. ¿Cuál era? Ella tenía, tú dices que está molesta, pero debe haber algo más. O sea, porque tú sabes lo que pasa cuando uno conoce estas filtraciones, ¿verdad? Siempre en estas filtraciones, ya sea por video, audio, siempre hay alguien que grabó por alguna razón y ese material, ya sea se filtra involuntariamente. Entonces, en este caso, es muy extraño porque ella queda muy mal. O sea, este es un audio que la perjudica 100% a ella. O sea, ella arriesga prisión preventiva después de este audio, no solo Sauer y no solo Hermosilla. Entonces, ¿por qué querría ella grabar esto? ¿Para qué efectos? Aunque mira, aunque hubiese cobrado por esto, nada, ninguna plata te libra de caer en la cárcel. Por eso te pregunto. Sí, ¿no? Y en eso, a mí lo que me llama mucho la atención es cuando ayer voy y hablo con unos abogados que supuestamente estarían involucrados en la compra y me dicen, no, a ver, hay muchos más audios. ¿Entiendes? ¿Hay más? Claro, hay muchos más audios circulando, me dice. Con lo cual, bueno, ahí uno se le abre el apetito periodístico en términos de, ojalá conocer más audios de lo que están haciendo para seguir la historia y ver si la historia se cumple o no. Pero las personas que están, los abogados con que yo hablé, que serían abogados de parte de los demandantes a Sauer, me señalan de que esto lo sabían, pero que ellos no han comprado ninguna, no, me lo decían con mucha tranquilidad, o sea, creo que ellos no tienen nada que ver con esto. Con la filtración. Y que es ella la que lo da a conocer. Juan Diego, de hecho, yo también tengo entendido por también conversaciones con abogados que son parte de toda esta trama, digamos, en el sentido de las querellas varias, etcétera, porque aquí hay mucho tema involucrado, que este audio incluso habría estado en algunos medios de comunicación. ¿Te fijas? Antes, bueno, lo que pasa que la decisión porque la decisión, ¿qué es lo que pasa? Que CIPER toma la decisión de publicarlo. CIPER es un sitio de investigación periodística, ¿no es cierto?, que hace trabajo muy, muy fino de chequeo, de contrachequeo de la información. Entonces, en ese trabajo, bueno, CIPER tomó una decisión, hizo el chequeo para que efectivamente el audio correspondiera, ¿no es cierto?, porque imagínate la bomba que detonó CIPER. Entonces tenéis que tener mucho respaldo. Bueno, todo eso ya lo hizo y CIPER fue el primero que lo reventó, pero la pregunta es si efectivamente estuvo en manos de otros medios de comunicación que decidieron no hacer nada o esperar, ¿te fijas? Bueno, ahí hay decisiones también que tienen que ver con la línea editorial, anda a saber tú. Ahora, dicen también que también llegó a la Fiscalía esa grabación, ¿eh? O sea, que no solamente llegó a algunos medios de comunicación, también la Fiscalía habría tenido este documento
o sea, esta grabación, y ahí hay un punto que yo no desarrollo muy bien en el newsletter y que espero desarrollarlo esta semana, que es el nombramiento de una fiscal que al parecer sería muy cercana a Hermosilla. Entonces yo quiero confirmar antes de ver, ¿me entendés? Como que la fiscalía el fiscal Ángel Valencia habría nombrado una fiscal que es cercana a Hermosilla. Y que tal vez, y que ha tratado de mantener con cuidado. Y ahí hay un punto bien importante que quiero hacer, que me han señalado los abogados, y que es bastante notable, que es que es muy probable que nos olvidemos un poco de este caso, porque lo que van a hacer, lo que debería hacer la defensa ahora, es decir que aquí haya lavado de activos. Y si hay lavado de activos, se decreta el secreto de la causa. No, si la causa ya tiene secreto. No, la causa ya tiene secreto. Yo lo conversé con un abogado, me dice, la causa ya tiene secreto, por lo tanto ellos están actuando a ciegas. Si ese es el problema cuando las causas tienen secreto, que las partes que están involucradas, ¿no es cierto?, no tienen acceso a los detalles de la investigación. Claro, y que eso es una manera que tienen ellos para bajar bajar un poco la temperatura y sacar un poco de la agenda. Yo creo que va a ser bien difícil sacar de la agenda. Yo creo que y lo hemos conversado antes, yo creo que este es el caso político más relevante que ha ocurrido en mucho tiempo. Tanto tú como yo hemos estado en varios casos, y yo creo que es la primera vez que tenemos una prueba tan contundente y tan clara respecto a irregularidades, ¿no? Es como yo decía en el newsletter, que esto es como que a uno le tiraron el cadáver del conejo en la mesa, y uno lo está mirando ahí, porque escucha a Luis Hermosilla, escucha todo, está todo ahí, o sea, no hay nada que investigar mucho más allá de, o sea, hay mucho que investigar, pero ya el punto de partida es muy contundente respecto a las irregularidades. Totalmente. Juan Diego, pero acá, mira, independiente si esto favorece a un bando u otro respecto del proceso constitucional, lo que sí trae nuevamente a la mesa y a las conversaciones de las personas, de la ciudadanía, es miren cómo actúan los poderosos. Cuando hay plata, ¿no es cierto?, cómo se tratan de comprar funcionarios públicos, cómo tratan de zafar, cómo corrompen, cómo cometen, ¿no es cierto?, delitos. No te olvides que en este audio, Sauer se jacta de haber logrado zafar de más de 3.500 millones de pesos que tenía que pagar al Servicio de Impuestos Internos, más que le embargaran la casa, dice, y todo gracias a que le pagó 140 millones de pesos a Leonarda Villalobos, a quien define como parte de su familia, y que le cobró barato, y que Leonarda Villalobos se quedó con 40 y pasó 100 al Servicio de Impuestos Internos. Entonces imagínate, salí favorecido en contraste con los 3.500, y más encima la causa expiró y se ríe. Entonces, yo te diría que todo eso lo único que logra es generar esa, o sea, con toda razón, ¿no es cierto?, esa sensación de la ciudadanía de que los poderosos con plata hacen y deshacen. Yo creo que eso sí se instala nuevamente, como ha pasado en otros casos emblemáticos en el pasado. Juan Diego. Sí, yo creo, sí, hay un punto interesante ahí lo que hace Mirna, porque hay gente que ha dicho, bueno, se parece, ¿a qué caso se parece? Al caso Spinac, al caso, que son casos políticos que han sido relevantes, y todo el mundo coincide, o sea, la gente con que conversado coincide que este caso se vincula más al caso de ¿cómo se llama?, de las farmacias, al caso de la Polar, al caso del tissue de ¿cómo se llama?, que involucró a la empresa papelera. Porque es colusiones, claro. Acuerdo, ¿me entiendes?, entre poderosos. No, sí, es tremendo. Mira, si este es un golpe al corazón del sistema financiero, tal como hablábamos con Iván Weissman, hay preocupación, por supuesto, porque quedan todos metidos en el mismo saco, entre los corruptos y los que no lo son, los que actúan correctamente, los que actúan de manera incorrecta, tráfico de influencias, el poder, la plata, todo junto, te fijas o no, en un mundo súper frívolo, sumamente superficial, pero además donde se cometen delitos. Y mira, más allá de la superficialidad me da lo mismo, la comisión de delito, que es lo que se tiene que investigar, y es aquí donde la Fiscalía tiene un rol evidentemente, es central. Juan Diego, ¿se nos va acabando el tiempo? ¿Algún comentario sobre la encuesta CEP? Sí, bueno, no, impresionante ese 8% que comentamos antes, que es el único que está el 8% a favor, es una encuesta que la verdad que mueve el tablero respecto al poco porcentaje que está a favor, y yo creo que es bastante llamativo también, bueno, los temas de la delincuencia, el rol que tiene, o cómo está metido en la cabeza de la gente el tema de la delincuencia y la inseguridad. Creo que siendo la encuesta más confiable y más seria, porque es una encuesta de cuadernillo, hay que tomarle varias cosas en cuenta, y yo creo que lo del plebiscito y el porcentaje más del 50% no ha definido su voto, yo creo que es relevante.
Totalmente. Ya pues, Juan Diego, te dejo entonces, te doy las gracias, súper entretenido como siempre conversar contigo, nos reencontramos el próximo Muchas lunes. gracias. Que tengas buena semana. Gracias, Mirna, que estén muy bien. Buena semana Gracias. igual a todos ustedes. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrado SUSEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la académica de la Universidad Católica Silva Enríquez, docente además de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Chile y parte de la red de politólogas, la argentina Lucía Miranda. Ya volvemos. En instantes, una Bien, nueva súper entrevista bueno, en Al ¿viste? Pan Pan con Mirna Schindler por el Mostrador cagado justo con el Podcast, tema del el audio. poder de la transparencia. No. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento y no soy experta en inversiones.